Sí, regálame un segundo. Bien. Muy buenas noches a todos. Estamos reunidos hoy, 22 de mayo de 2024. Estamos reunidos con las fichas 262, 6893 y 272, 1273, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, SENA Regional Tolima. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica y tenemos un invitado muy especial, quien nos acompaña, el señor Dino Dubile. Él es estudiante y graduado de diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, docente de diseño audiovisual 3 y docente de principios y bases de la animación. Freelancer para proyectos académicos de la Universidad de Buenos Aires y productor de cortos animados, animador, ilustrador, rigger y diseñador de personajes de MSA y de FTL. eh, Dino nos acompaña el día de hoy y nos va a dar una sesión ilustrativa sobre elementos a tener en cuenta en el proceso de animación, especialmente enfocado al diseño de personajes. Entonces, te damos la bienvenida, Dino, y agradeciéndote enormemente por tu participación en esta sesión. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Como decía anteriormente, la verdad que es un gusto estar acá. Quiero agradecer el espacio también para contar lo que uno hace, que me parece que es lo más interesante o rico que puede hacer un profesional. O sea, si uno se pone a dibujar, a hacer un corto, una película, lo que sea, y después lo encajona y lo deja ahí archivado para que nadie lo vea, pierde mucho ese valor. Creo que parte de nuestra profesión, lo importante es compartir con el otro, porque uno hace para con el otro. Así que agradeciendo este espacio, también le quiero agradecer a Eddie, con el cual tuve el gusto de trabajar los últimos 3 años, y es un excelente profesional. Como ya se dijo antes, mi nombre es Dino, soy de Argentina y me gradué en la carrera de diseño de imagen y sonido. Que per se la carrera está más pensada en lo que es cine. Nos preparan para lo que sería un realizador integral. Nosotros vemos mucho de diferentes áreas, de producción, de diseño sonoro, de guión, de montaje, edición. Eh, pero a más avanzaba en la carrera, cuando llegué a la parte de la tesis, tuve el agrado por la casualidad de un amigo que me convenció de hacer la tesis en lo que era animación. Y me convencieron dos cosas. Primero, que a mí siempre me gustó el dibujo, es algo que me encanta. Y después me convenció una frase que me causó mucha gracia de mi amigo, que era: es cine gratis. Porque a la hora de hacer una película, si vos querías, no sé, una nave espacial o lo que sea, era bueno, pará, ¿dónde vamos a hacer? ¿Cuál es la locación? ¿Cuánto presupuesto tenemos? Y la animación lo que te permitía justamente era esto, es decir, el personaje está en Marte y lo dibujo un planeta, dibujo el personaje con un casco espacial y ya está. Eh, Dentro de la Universidad de Buenos Aires, la tesis la hice en la Cátedra de Nacimiento, que es una gran docente a la cual le tengo mucho aprecio. Y una vez terminada mi tesis, decidí volcarme a la docencia para devolver también un poco de todo esto de lo que fui aprendiendo. Eh, en base a esto, yo lo que logré después fue seguir dando clases no solo en esa cátedra, sino también en principios y bases de la animación, y me volví una especie de referente dentro del espacio académico para muchos proyectos que venían de la dirección de la carrera, como por ejemplo, che, hay que hacer un videojuego para el Museo del Deporte en Memoria, que fuera como una especie de preguntados. Eh, Tengo un pequeño reel para mostrar de mis últimos trabajos. Voy a ver si pantalla completa.
Perfecto. Este reel lo que tiene es que tiene trabajos que hice en los últimos años. No tiene la última etapa en la cual tuve el gusto de trabajar con Eddie, que es la parte de Don't Follow the Leader, donde me volqué más a lo que era la animación y el diseño de personajes. Y ahora voy a contar un poquito cómo fue todo ese proceso, que fue un poco una aventura. Eh, Me pasó que después de la época de docente, tuve una oportunidad, siempre fui bastante aventurero, por así decirlo, y se me dio la chance de irme 9 meses a alta mar a trabajar como fotógrafo en un barco. Y por esas cosas de la vida, a la vuelta justo me enganchó la pandemia, que fue una época media complicada para todos, creo, y me puse en contacto con gente con la que trabajé antes, y ahí lo conocí a Matías, Matías Revelo, que fue el que me contactó para trabajar en My Story Animator, que es un canal de YouTube que sube historias animadas de entre 10 y 12 minutos para la empresa Z-Boy. Ahí lo que me dediqué fue un poco, voy a mostrar acá, Discúlpame, Dino. No escuchamos. De pronto puedes revisar la configuración de salida de audio. a ver, ajustes, Y no puede ser que en el de compartir hay que activarle como que compartir con sonido, no sé, puede ser eso. sinceramente nunca usé Meet, así que lo estoy descubriendo ahora. Si alguno sabe la solución y le agradezco. Bien, en ajustes, en la parte inferior hay unos punticos de más opciones, ¿verdad? Vas a ajustes Sí, y ahí donde dice audio, debes tener activado la salida de micrófono. sí, ahí tengo el micrófono activado. Pero Ok. no sé si para lo que es compartir pantalla me toma también la salida del micrófono y no video, solución automática. A ver, presentar otra cosa. Si lo pongo ahí, ¿se escucha? No, todavía no. No, que la estoy. También hay una opción que dice usar un teléfono para hablar y escuchar el audio. De pronto por ahí, pero le cambias la salida. Por ahí, disculpen la desprolijidad de esto. No, no te preocupes, Eh, como para apreciarlo un poquito mejor. Títulos, opciones, video.
Compartir audio de pestañas. Si no, no te preocupes, Dino, pues sigamos así. No hay la opción. Es que a mí me molesta a veces. No, sí, acá me aparece en compartir para compartir el audio, pero me dice que es en las pestañas del explorador. No me deja compartir el audio si comparto ventana o pantalla. Ok. Es una pena eso, la verdad. No, no te preocupes. Igual se ve genial. Entonces, no te preocupes, sigue, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Nada, estaba mostrando. Parte de esto era el trabajo con el cual empecé inicialmente, que acá lo que yo me dedicaba más que nada era, me pasaban los rigs ya hechos, un equipo de riggers. Nosotros teníamos un animatic, que era el storyboard hecho video, y teníamos una planilla de producción. Entonces cada animador tenía, por ejemplo, 10 planos animados que sacar. Nos montábamos en la planilla el plano cada uno, buscábamos en el animatic el plano correspondiente y lo tirábamos al programa que utilizábamos, que era el Mojo, para tener una referencia de la duración exacta del plano y la posición de los personajes. Con este proyecto estuvimos cerca de 2 años, fueron muy divertidos y hay muchas historias graciosas que me gustaron mucho. Acá tengo también, por ejemplo, en el Mojo justamente, para mostrar una escena que estaba animando. Tenemos todos los personajes, los rigs de los personajes por separados, el audio por separado, el fondo por separado. Y acá, por ejemplo, no sé, el personaje va a reaccionar, entonces lo que yo buscaba era que tenga una pequeña curva para abajo para anticipar un poco la acción que va a hacer, mirar a la madre. De vuelta, la pequeña anticipación. Porque algo que queríamos lograr era que la lectura sea simple. Tratar de mover el personaje lo menos posible para no estar distrayendo. Después de esta etapa nos pasamos con la empresa esta que era ZBoy. Nos propuso algo interesante que era, genial, nos gusta lo que están haciendo, queremos que empiecen un canal de cero. Y de ahí fue, dale, buenísimo, nos encanta la idea. ¿De qué va el canal? No sabemos. Hagan un canal de cero. Sabemos que queremos que haya 4 personajes que sean humanos, un personaje que sea un monstruo que sea tierno y un personaje que sea un monstruo que esté loco. Nos pusimos a hacer brainstorming sobre el proyecto, a ver, bueno, para dónde podemos apuntar entre todos los animadores, entre los editores, los riggers, todo. Y presenté esta idea, que eran el monstruo tierno y el monstruo que era más alocado, junto con los 4 personajes humanos. Acá entre toda la selección de los diferentes diseños de personajes, optaron por estos, que eran los míos, pero lo que yo considero que le dio impronta a estos personajes y por lo cual lo eligieron, es que antes de ponerme a dibujar, me enfoqué en, bueno, digo, tengo que diseñar estos personajes, pero estos personajes no están flotando en la nada misma, están en un universo. Entonces pensemos, ¿cómo puede ser este universo? No es lo mismo el monstruo del pantano o del lago Ness que el monstruo del espacio sideral. Y a mí que siempre me gustaron los dibujos y siempre me gustó dibujar, pensé un poco en lo que era Scooby-Doo. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo presento estos personajes como una pandilla que están todos juntos y que tienen una banda de música de punk rock
y están en una especie de campamento de verano norteamericano. Entonces, en medio de este bosque en el que ellos se encuentran, aparecen estos monstruos. Haciendo ese trabajo, ese proceso de imaginarme primero cómo sería el universo, cómo es la interacción que tienen estos personajes, dándole características propias a cada personaje. Entonces hice una que era la líder, otro que era el inteligente, el fortachón, uno que era más tímido. Traté de resaltar esas cualidades en su diseño, en la vestimenta, en la forma de ser, en las proporciones de cada uno. Que tengo por acá para mostrar el proceso de cuando llegué al primer concepto de los monstruos. Fíjense que yo a la hora de dibujar no me preocupo tanto por la prolijidad del dibujo. Si yo tengo que tachar, dibujar encima, usar por ahí diferentes colores y eso, no pasa nada, porque justamente este es un proceso creativo. Ven, por ejemplo, que acá yo dibujé primero las proporciones y dibujé el personaje en líneas muy básicas. Porque cuando voy a mostrar un personaje así, voy un poquito más para atrás, ahí. Si esta pose a mí no me convence, por más detalle y cosa bonita que le ponga encima, no me va a terminar de convencer. Para mí, esta es la etapa más importante del dibujo a la hora de diseñar y presentar un personaje. Me pasaba cuando era docente de animación que caían muchos chicos que decían, no, profe, pero yo no sé dibujar, yo sé hacer muñecos palitos y ya no tengo el don del dibujo. Y yo siempre insistía con lo mismo, dibujar no es un don, no es que cayó una hada mágica que nos tocó con una varita y es, vos sabés dibujar, vos sabés jugar a la pelota. ¿Sí? Como todo deporte, como toda práctica, para mí dibujar es cuestión de práctica. Es sentarse y hacer, y hacer, y hacer, y a la larga uno empieza a encontrar su propio estilo, su propio lenguaje, algo que a uno le atrae. Ya tengo otros ejemplos de diseño de personajes que he hecho. Vean lo mismo, o sea, no hay que tener miedo de tachar, de dibujar encima, de que se vea feo el boceto. Repito esto siempre de que bocetar y diseñar un personaje es algo que se hace, que es plástico, que es artístico, que uno tiene que empezar a soltar lo que se le va ocurriendo y a veces aparecen ideas en medio del dibujo que dice, che, pará, esto es más interesante por ahí que lo que estaba planteando antes. Otra cosa que yo hago mucho es evitar borrar líneas. Yo por ahí dibujo no sé, un brazo. Digo, no, este brazo está mal, no me gusta, no me convence. Yo pongo otro dibujo. Digo, este brazo está mal, no me gusta, no me convence. Entonces borro esa línea y vuelvo a dibujar el brazo. Pero ahí perdí referencia de qué era lo que no me gustaba. Y uno tiende a dibujar lo mismo. Entonces, si yo voy dejando líneas de que no me gustan, de cosas que digo, esto no voy a cambiar, y dibujar encima con otro color, ya tengo la referencia de lo que veía que no me gustaba. Y eso me permite a mí generar algo nuevo. Entonces, siempre que yo me pongo a diseñar personajes o a dibujar, me enfoco mucho en eso, en no tener miedo de tachar en el dibujo, de usar diferentes colores, diferentes tramas, texturas, lo que sea. Esto por ahí es en digital, pero cuando dibujo en papel es lo mismo. Dibujo por ahí la estructura con un lápiz celeste o con un lápiz rojo y pongo en azul lo que sería el volumen y después pongo la vestimenta, lo que sería verde y después defino todo con un marcador negro y por ahí no me gustó el dibujo y saco un marcador de otro color que puede ser, no sé, amarillo, verde, lo que sea, y me pongo a dibujar encima de eso. Justamente es un proceso creativo y de liberación que uno tiene que volcar ideas. Gracias a todos estos idas y vueltas que tuve con los personajes hasta que llegué a los personajes estos que fueron los que me gustaron.
le fui haciendo pequeñas variantes. Por ejemplo, yo quería que el personaje este que es Vi, que es como la inteligente, sea petiza. Digo, bueno, digo, pero tengo que mostrar que es enana realmente y que es chiquita. Entonces, que la ropa sea exageradamente larga, que tenga zapatos que tengan tanto taco que son casi tan altos como el torso de ella, y que encima con esos tacos igual sea la más enana del grupo. Para reforzar esta idea, justamente que me parecía que lo hacía más interesante o más rico a este personaje. Gracias a eso pudimos empezar a hacer videos en la producción de Don't Follow the Leader, que, perdón ahora por el audio que no se escucha, pero llegamos a un nivel de producción que sacábamos entre 2 y 3 videos de estos por semana. Repito, o sea, no era que el trabajo de un solo animador, había atrás todo un equipo que estaba eh, luchando en conjunto para sacar estos videos adelante. Teníamos la gente que se dedicaba solamente al diseño de fondos, la gente que se dedicaba a hacer los rigs de los personajes, que iban montando episodio a episodio para optimizarlos y mejorarlos. Teníamos los animadores digitales y animadores tradicionales. Teníamos gente en la edición y composición del video que ponía los efectos y algún trabajo de iluminación extra. Entonces éramos todo un pequeño gran equipo que llamó a ser cerca de 30 personas al final. En esta primera etapa teníamos libertad creativa también, lo cual no, siento para mí que fue la más linda de todo este proceso de Don't Follow the Leader, porque nos permitía a nosotros también, por primera vez en 2 años, poder hacer nuestros propios guiones, y que no eran guiones que venían de la empresa esta que era Z-Boy. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba mucho jugar Dungeons and Dragons, y me permitía hacer un pequeño guión que era de los personajes jugando rol. Voy a mostrar uno más, que me gustó cómo quedó la animación.
La verdad, de los últimos trabajos que he hecho, toda esta etapa de Don fue lo de líder y de que el diseño de personajes es algo que por ahí está mal que yo lo diga, pero me siento orgulloso de algo que me gusta ver de lo que he hecho. ¿Qué más? Preparé un montón de material para mostrarles. Por ejemplo, yo vuelvo siempre a esto de que dibujar es un proceso artístico de liberación y que uno no se tiene que conformar con la primera idea que aparece. Si yo les digo, por ejemplo, no sé, dibujen un pirata, y todo el mundo me va a traer, o la mayoría me va a traer como primera idea, porque tenemos grabado el arquetipo de pirata en la cabeza, el pirata con la pata de palo, el garfio, el parche en el ojo y el oro. Y está bien, yo puedo dibujar eso y presentárselo al cliente que me pidió un pirata y funciona, es lo que me pidió, pero no tiene impronta o no tiene una búsqueda y un aprendizaje. Me parece que lo interesante a la hora de diseñar personajes es justamente siempre buscar esto, que a uno le quede siempre un poquito más. Es decir, mira, dibujé este pirata y le di una vuelta de rosca y me fui por este lado, por este otro lado, y a partir de ahora yo tengo este pirata en mi archivo de dibujos, de diseño de personajes, de animación, de lo que sea, para decir, enriquecí un poquito ese portfolio de trabajo. Acá tengo un ejemplo muy básico, que una vuelta quería diseñar para un personaje un hacha. Entonces lo que hice fue, pegué en la pared un montón de esas notitas amarillas con adhesivo y dibujé varias formas de hacha. Digo, bueno, sí, digo, puede ser que vaya por acá, por allá. Digo, de todas estas, si yo quisiera seguir con el diseño del prop, de la utilería de este personaje, ¿con cuál me quedo? Terminé optando por la que está arriba de todo y después la dividí en tres partes. Era la cabeza del hacha, el mango y el pomo. Entonces empecé a hacer variantes de esa hacha. Dice, bueno, cómo puede funcionar la cabeza del hacha? Puede ir por acá, puede ir por allá. Con el mango lo mismo, que sea más recto, que tenga más textura, que sea curvado. Y con el pomo lo mismo. Y después terminé optando, y pasé un poco más a limpio, entre comillas, y dije, bueno, de estas hachas que me gustaron me quedo con la número 3. Y empecé a ver cómo es el material de esa hacha, cómo van a ser los detalles. Bueno, el mango va a ser de madera y va a tener una parte que va a estar con unas tiras de cuero, el pomo va a ser de metal, la cabeza del hacha va a ser mucho más ancha en la parte como de la base, donde engancha con el mango. Pero fíjense todos estos idas y vueltas para llegar a algo tan simple como es un hacha. No quedarme simplemente con, bueno, dibujé lo primero que se me vino a la cabeza. E incluso muchas veces cuando por ahí tengo un día libre o no tengo nada que dibujar, me gusta hacer este tipo de ejercicios. Tengo que dibujar un cubo que sea de plástico y que se entienda que es de plástico. O tengo que dibujar un cubo que es de madera y que se entienda que es de madera. O otras cosas. Acá estaba practicando haciendo también en un día libre que tuve. Quiero hacer elementos, pero que se entienda como esta idea de lo grafitado, más de lo punk, del ambiente del rock y eso. Entonces lleva a cosas, no sé, por ejemplo, esta escopeta de acá. O esta pistola de acá. Es permitirse también a uno jugar un poco y soltar la parte creativa a la hora del diseño. Haciendo el mismo ejercicio que mostré recién, llegué a una pistola que se veía así.
Tengo por ahí más cosas que mostrarles. Veamos. Parte de... Y esto por ahí no solo para lo que es animación, o sea, yo cuando estudié diseño, imagen y sonido me volqué mucho a lo que era el cine. Entonces, gran parte de mi trabajo era en películas, en cortometrajes, en largometrajes, en series web. Y creo que ir aprendiendo un poco también de todas las áreas es lo que me dio la libertad creativa o el poder jugar con las cosas que quiero. Esto es una serie web que hice hace ya un par de años atrás, que era una serie infantil, que acá me dediqué a todo lo que era la parte de iluminación, pero también a la parte de fondos en el equipo de arte, que fue una locura de proyecto porque fue muy divertido por esto. Todos los fondos están dibujados en una pared con un marcador negro. Y cada vez que cambiábamos de escenario, pintaba de vuelta toda la pared de blanco y volvía a dibujar todo a mano. A ver si tengo... Pero eso fue un proyecto muy divertido que la verdad que me gustó mucho trabajar, aunque me gasté una cantidad increíble de marcadores. Después, hay, gracias a, por ahí a los diferentes trabajos que he tenido, a la formación académica que tuve la suerte de tener, conocí muchísimos docentes, conocí muchísimos profesionales muy buenos. Y antes de pasar por ahí a preguntas sobre cómo es el proceso a la hora de diseñar un personaje, me gustaría dejarlos con un par de reflexiones. Primero, animal, que viene de anima, que es alma. Entonces uno cuando anima, da alma, da vida a un personaje. ¿Y por qué es importante esto? Yo tuve la suerte de conocer a Nelson Luthi, que fue el director de arte de Metegol, y una vuelta charlando después de una charla que él había presentado, me contó una historia que decía que él terminaba de trabajar, digamos a las 8 de la noche, iba a apagar las luces, todo, y veía que había un montón de animadores todavía concentrados ahí con la computadora, con la tablet, con el espejito, mirando expresiones, que si sonrío, que si me pongo serio. Y él decía como, chicos, ¿hasta qué hora trabajan ustedes? Dice, no, hasta las 7. Y dice, bueno, pero son las 8. No, sí, sí, pero nos quedamos un poco más. Y es, pero no, ustedes justamente cuando animan, dan vida a un personaje, dan alma. Porque el animador, según entiende Nelson Luthi y según también entiendo yo, es lo que se dice un director o un actor frustrado. Uno actúa a través de sus personajes. Entonces, ¿cómo uno va a animar un personaje que está charlando con amigos feliz si uno no se da el espacio uno para estar con los amigos y charlar y ser feliz? ¿Cómo uno va a animar un personaje que se enamora si uno no se da la chance uno mismo de enamorarse? Parte del proceso creativo de ser animador es también saber eso. Si bien, como decía, que me acuerdo siempre de esto, Marlene Nascimento, que fue mi jefa de cátedra en la tesis de animación, el animador está condenado a tener trabajo. Y me acuerdo todos los días eso. Si bien uno está condenado como animador a tener trabajo, porque la verdad que animación se pide en todos lados. Un videoclip tiene animación, una película tiene animación, una serie tiene animación, publicidad tiene animación, una tarjeta para un evento tiene animación. Si bien uno está condenado a tener trabajo siendo animador, tampoco hay que
dejar la vida de uno de lado por animal. Hay que saber balancear los tiempos, lo que es el tiempo del trabajo y lo que es el tiempo del ocio. Y justamente este tiempo del ocio es importante porque es lo que nos da a nosotros las herramientas como animadores para después volcar vida en nuestros personajes. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si quiere ver algo más, si quedó algo que por ahí dije muy por encima. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, 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 ahí te escuchamos, Dani. No sé si otra pregunta, algo así. Sabes que me encantaría de que hables un poquito como de esa parte humana en cuanto a animación. A mí me parece que tú en los estudios, pues por lo menos lo que hemos trabajado ha sido como muy de llevar como esa parte humana de como hablar mucho con tus compañeros y tratar como de motivarlos y animarlos como a seguir. A veces uno siente el bajonazo cuando está trabajando de no, como se frustra. Es importante como Totalmente. eso, ¿no? Pasa mucho que como esto es un proceso creativo y como todo proceso creativo uno deja parte de uno en el producto que genera, a veces las correcciones, las devoluciones eh, pueden sonar hasta personales y eso hace que uno se desmotive y hasta a veces hasta que dude, che, pará, pero estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, estoy aportando al equipo o estoy complicando las cosas. Y Y así como es normal que esos pensamientos aparezcan, también es importante dejarlos ir. Y estar siempre pendiente de uno, del otro y de asistir al equipo. Porque yo me acuerdo que una vuelta en una entrevista de trabajo, charlando con los productores, me decían, mira, dicen, nosotros si tenemos un animador que es un 10 y tenemos un animador que es un 5, a veces preferimos quedarnos con el animador que es un 5 porque saber animar se aprende, pero tener tacto y calor humano, no. Entonces, para mí, más en este oficio que uno a veces está en un proyecto 3 4 5 años con la misma gente, permitirse esto de acercarse unos a otros, de hablarse, de animarse, de mostrarse contenido, mostrarse tutoriales, la verdad que uno no nace sabiendo y uno aprende por el entorno. Entonces creo que eso es súper valioso y es algo que es muy bien visto y que a veces falta en algunos estudios. Estoy pensando, eh, por ejemplo, también parte de las charlas que he tenido es no ser receloso tampoco con los novatos o con la gente nueva o con la gente que recién está aprendiendo. Gran parte de la gente que conocí y que son muy grosos en la industria, ya sea, no sé, Nelson Luti, Iván Osevicki, Manuel Nascimento, Matías Revelo, que ahora está como director de contenido para Cartoon Network. Parte de la enseñanza que me dejaron es cuando uno empieza a trabajar en esto y empieza a crecer, por lo tanto, se sube a un ascensor, toca el botoncito para el piso de arriba y sube arriba, uno está obligado como profesional siempre a devolver un poco de todo eso. Entonces, uno tiene que tocar el botoncito para que el ascensor baje y ayudar a subir al que sigue. Me parece que yo trato siempre de hacer eso. Y es algo muy lindo y muy valioso porque uno nunca sabe las vueltas de la vida y cómo uno también aprende del otro. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Matías Revelo, cuando yo era estudiante en la Universidad de Buenos Aires, era compañero de cursada mío. Termino la materia de tesis, que termino con promedio 10, me vuelvo docente de la cátedra
Y después, un día charlando con él, me dice, me gustaría ser docente. Digo, bueno, acércate a la cátedra, vemos qué onda y te buscamos un espacio. Empecé a trabajar en estos proyectos que me ofrecía la Universidad de Buenos Aires, de animación, y lo empecé a meter a Matías a laburar conmigo. En el medio pasó lo del que me fui al banco 9 meses como fotógrafo, que volví, que la pandemia, y en ese tiempo Matías había contactado con la gente esta de Israel, de Z-Boy, para empezar este canal que era My Story Animator, y fue él quien se acercó a mí con la idea de este proyecto y de que buscaba gente para trabajar. Entonces uno nunca sabe cuáles son las vueltas de la vida. Y lo más rico que podemos tener es esto de el calor humano, el contacto, el acercarnos, el charlar cada tanto, no te digo todos los días, pero estar siempre con la oreja levantada de, che, ¿en qué estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Necesitas una mano con algo? ¿Te puedo asistir con esto? Fíjate que escuché que el estudio está buscando gente. Porque todo eso después vuelve. Y la verdad que es hermoso cuando vuelve. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? Que por ahí dije muy por encima. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de contratación cuando empezó a ejercer la carrera? La verdad que por ahí yo soy bastante cara dura, lo que se dice. Terminé de la tesis, terminé con buena nota, entonces me acerqué directamente a los docentes, a decir, che, mira, me gustaría trabajar, me gustaría ser docente, me gustaría devolver un poco de todo lo que aprendí. Y así como hice eso, me acerqué a la dirección de la carrera y fue como, hola, mi nombre es Dino, soy graduado de esto, estoy como docente en tal cátedra, cualquier cosa que necesiten, este es mi teléfono, este es mi contacto, acérquense, no hay drama, escríbame, mándame un WhatsApp, un mail, lo que sea. Y la verdad que he trabajado en proyectos que he sido contratado por CV y por una búsqueda laboral, pero muchas veces la contratación viene por esto, de decir, che, estoy acá, estoy presente, estoy haciendo cosas, y mostrarse siempre uno activo. Esto lo aprendí de Marlene, que muchas veces teníamos charlas y proyecciones, y que yo la veía que ella se tomaba la molestia de llegar media hora antes a la charla y ponía el logo de la cátedra en el proyector para que se viera todo el tiempo. Y yo decía, Marlene, ¿por qué se toma la molestia de hacer todo esto? Para que sepan que estemos, Dino, porque si la gente sabe que estás, te busca. Vi una preguntita ahí también que era de la paleta de colores. Me gusta mucho la, la paleta de colores que por ahí he logrado en los últimos años, pero esta paleta de colores en verdad tiene como historia que por ahí era más clásico yo a la hora de pintar a los personajes. Y bueno, el personaje que es castaño, es rubio, es colorado, tiene la piel más blanca, tiene la piel más morena. Y un día me harté, dije, basta, digo, no quiero más esta paleta de colores, no quiero más. Digo, es un universo que yo estoy creando y en mi universo los personajes pueden ser violetas, pueden ser naranjas, pueden ser fosforescentes, pueden ser translúcidos si quieren mis personajes. Entonces dije, bueno, si tengo totalmente libertad creativa a la hora de pintar a los personajes, ¿con qué color me puedo ir? Y ahí fue que empecé toda una búsqueda en la cual me tiré más que nada a este tipo de tonos. Los tonos más celestes, más azules, más verdosos por ahí, y que se repitan en muchos de los dibujos por ahí que hago. Pero es eso, es no limitarse a la creatividad de uno a lo que ya existe. Uno cuando está dibujando, está creando y uno se puede dar el gusto de colorear como uno quiere porque uno está creando el universo. Estos eran unos extras para Don't Follow the Leader que me habían pedido y me tomé la molestia de hacer diferentes vestuarios, por ejemplo.
Que al final creo, no me acuerdo de Eddie, creo que habíamos quedado con este al final. Pero es eso, es no limitarse a lo que uno ya conoce, permitirse jugar un poco y investigar. Porque en el peor de los casos, uno hoy en día con lo digital hace control Z y ya está, y vuelve para atrás. Pero no tener miedo a eso, no tener miedo de equivocarse, no tener miedo a experimentar, no tener miedo a jugar, a investigar, porque es mejor pasarse un paso que quedarse un paso corto. Armas de dibujos. No sé si eso respondió por ahí la duda de cómo llegué a la paleta de colores. Muchas gracias, Dino. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Cuál es la relación entre la psicología del personaje y el diseño mismo del personaje? Tú nos hablabas, por ejemplo, de la forma, de las texturas, por ejemplo, sí, como que esto es madera, esto es plástico. Entonces, es eso también, en función de la psicología del personaje, ¿sí? ¿Cómo puedo yo atribuir de pronto una cierta textura a ese personaje, un cierto color a ese personaje y también en función de la forma? Ah, es súper importante. O sea, es toda la misma cara, las dos caras de la misma moneda. Porque, por ejemplo, no sé, el personaje de Atena, que es esta chica de pelo largo. Yo quería que ella fuera la líder del grupo. Entonces le diseñé este pelo gigante que le cae atrás y que ella va arrastrando, porque el pelo la sigue, ella va adelante de todo. Entonces la idea de que este pelo caiga y que esté todo el tiempo siguiéndola era como que la ponía a ella en la posición de líder, justamente. El, el personaje de Tom, que por ahí es el más tímido, lo hice por ahí el más flaquito, pero que justamente como es el más tímido, el más asustadizo, lo hice como que lleva esta mochila gigante para darle como que tiene mucho más peso sobre los hombros a la hora de tomar decisiones, porque le da miedo todo. Entonces, la, la psicología del color también. Por ejemplo, el otro día estaba mirando el, el verde francés, el origen del verde francés. Uno cuando piensa en los grandes villanos de Disney, hay mucha presencia del color verde. Y el color verde viene justamente del verde francés del 1800, que era un color de pintura que se hizo popular porque tenía arsénico y hacía que el verde sea brilloso. Claro, el tema que nosotros hoy en día sabemos que el arsénico es súper tóxico. Y la gente lo empezó a utilizar en todos lados, en cosmética, en peines, en pinturas, en telas. Y hubo una gran plaga que mató a un montón de gente y nadie sabía cómo, hasta que se dieron cuenta que el factor común era el verde. Y ese verde quedó relacionado a la maldad. Por eso es que por ahí los personajes, los villanos de Disney, cuando, no sé, me acuerdo la escena de Rey León, la canción de Scar, que se ve todas esas nubes verdes que aparecen, tiene que ver justamente con eso. Los colores remiten a cierta información que nosotros tenemos ya eh, por arquetipo almacenada en la cultura popular, en el conocimiento. Entonces, es importante también tener eso en cuenta a la hora de utilizar una paleta. Lo mismo que las líneas. Un personaje circular, con líneas circulares, tiende a ser más amistoso, más juguetón. Un personaje con líneas rectas, bien cuadrado, tiende a ser un personaje fuerte, porque es un personaje que no se va a mover, que es estoico, que está en el lugar. Un personaje con líneas más triangulares tiende a ser más un villano, porque nosotros relacionamos inconscientemente lo triangular con lo filoso, con lo peligroso. La punta de una lanza es triangular, un colmillo es triangular, un personaje en el cual predominen las líneas
rectas con los cortes más triangulares, inconscientemente nos va a remitir a nosotros a que es el malo o es el villano, o que no tenemos que acercarnos a ese personaje. No sé si por ahí con eso contesté tu pregunta, si tengo alguna otra duda. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta que tengan? Dino, sí, buena noche. Ve, Buenas noches. me preguntaba, bueno, uno en ese proceso, digamos, en esa búsqueda, me imagino que tú conociste, pues, muchos programas o muchas aplicaciones antes de llegar al, me imagino que al modo que es el que estás como manejando últimamente, sí, o sea, uno como que también hace como una historia en cuanto a ese recorrido en cuál, como con cuál herramienta me acomodo, ¿no? Y es como esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa última aplicación o a ese último programa, pues con tanta diversidad que hay en el mercado, ¿no? Me gusta mucho la pregunta porque me parece súper interesante, porque justamente uno cuando se pone en el rubro empieza a buscar y dice, bueno, pero pará, entonces yo quiero animar, yo quiero dibujar fondos, yo quiero hacer escenarios. Eh, y se encuentra con este mercado gigante que hay de software y de programas para interactuar y para dibujar, para pintar, para todo, que muchas veces abruma a uno. Y con esto voy a ser totalmente sincero. A mí cuando me contactaron para Maestro Animator me dicen, che, mira, vamos a trabajar con Mojo. ¿Sabés Mojo, no? Automáticamente mentí. Nunca había usado Mojo. Dije, sí, sí, lo sé de toda la vida, a Mojo. Como me dieron el trabajo, llegué a casa, entré en YouTube, Mojo, tutorial 1.0. ¿Cómo hacer un rig de personajes en Mojo? ¿Cómo animar en Mojo? Porque yo creo que lo importante no es tanto el software. Hoy en día estamos trabajando con Mojo, con Toon Boom, con Procreate, con lo que sea. Y mañana, el día de mañana, va a ser Juancito 3 y Pepito 18, los programas de animación que va a haber en el mercado. Lo importante, en mi opinión humilde, es uno tiene que aprender los 12 principios de animación. Uno tiene que saber decir, che, quiero hacer una caminata y que la caminata salga como yo quiero. Tiene que aprender a utilizar los colores y que los colores comuniquen, utilizar las formas y que las formas comuniquen. Porque de ese modo uno realmente es animador. Si uno hace por ahí un curso, decir, bueno, voy a aprender After Effects, y sin menospreciar a la gente que sabe After Effects, que para mí es un programa hermoso y que tiene un montón de utilidad en el mercado, termina siendo un técnico. Y el día de mañana le cambian el programa y no sabe qué hacer. Pero uno teniendo la base firme de los principios de animación, de composición, de encuadre, de lenguaje audiovisual, aprender un programa es lo más simple que hay, porque si uno sabe lo que quiere hacer, es sentarse con el software, con el programa abierto y decir, bueno, ¿cómo corto una línea de tiempo? ¿Cómo importo una imagen? ¿Cómo hago tal cosa? ¿Se entiende? Entonces, el Mojo por ahí fue justo el último software que vengo utilizando y que estuve los últimos 3 años invirtiendo en trabajar y perfeccionarlo y todo. Pero no hay que tener miedo o no hay que casarse con un programa solo, porque los programas, los software van a ir y venir todo el tiempo. Por ahí el día de mañana el software es con inteligencia artificial, pero si uno no sabe cómo decirle a la inteligencia artificial, quiero que la camioneta sea así, que tenga cierta anticipación, que pase esto, que pase lo otro, por más lindo y práctico y moderno que sea el programa, uno no va a saber manejarlo. Ajá, ok. Nah, eso sería básicamente todo. Igual quedo abierto si tienen alguna otra duda o pregunta.
O quizás, ay, sí. Eh, tú trabajas con una universidad, ¿cierto, Dino? Eh, Estaba trabajando con la Universidad de Buenos Aires hasta que entré a trabajar como editor animator, pero siempre quedé en contacto con la gente de la universidad para dar charlas o pequeños workshops o clases. Ah, ok. Por ejemplo, bueno, en cuanto a programas que se refiere allá en Argentina, eh, pero existen, por ejemplo, programas en línea, así como estamos trabajando nosotros en ese momento con Escena, por ejemplo. O sea, a clases virtuales, ¿te Sí, referís? clases virtuales, pero digamos, o carreras virtuales a través digamos, carreras virtuales, Mm, maestrías o... No sé en el momento, seguramente debe haber, porque la verdad que la pandemia convulsionó todo Ah, cierto, y sí. obligó a actualizar mucho a las universidades. Entonces, he tenido el gusto de dar clases y workshops de manera online. No sabría decirte, eso sí, por el tema si hay maestrías online, pero seguramente es cuestión de mandar un mail y te sabrían responder. Yo igual voy a preguntar y le voy a decir a Eddie si me dicen algo para que te avisen. Ok, vale, vale. Vi por ahí otra preguntita, perdón si no las llevo a leer a todas. En animación, ¿qué es lo que más se suele valorar a la hora de contratar? Eh, yo creo que vuelvo a lo mismo, el valor humano, el calor humano. Eh, Muchas veces uno por ahí tiene miedo de decir, che, mirá, no sé algo, o esto por ahí no es tanto mi fuerte, pero lo puedo aprender, puedo avanzar por acá. Y no tengan miedo de no ser perfectos en su área de búsqueda, porque lamentablemente nos pasa a todos que estamos contaminados por el algoritmo y uno entra a Instagram y ve un grupo súper reducido de gente muy talentosa dibujando personajes y que son increíbles las cosas que hacen, y uno por ahí tiende a achicarse y decir, che, pará, pero entonces lo que yo hago es feo, no es lindo, no rinde, porque mira, si hay esta gente que es tan talentosa, ¿por qué me van a contratar a mí? Pero uno está viendo el 1% de los artistas que llegan al algoritmo de uno. Entonces, yo creo que a la hora de contratar, siempre mostrarse con buena predisposición, no tener miedo a preguntar las cosas, es mejor preguntar algo y entender cómo se hace, hacerlo mal y hacer perder tiempo a todo el equipo o retrasar la producción. Son cosas que se valoran mucho, la verdad que yo cuando he trabajado por ahí en publicidad o incluso en el banco me había pasado que estaba como fotógrafo. El primer día que llegué al laboratorio de fotos, lo volví loco al manager de fotografía. Digo, che, ¿qué es esto? Una impresora. Ay, ¿cómo funciona la impresora esta de impresora húmeda de fotografía? No, funciona porque tenemos el sulfato de plata que viene por este tubo, se. Ah, ¿y esto de acá qué es? Tal cosa. ¿Y esto de acá qué es? Lo volví loco, por el tipo. Pero loco. A la semana me tenía como asistente del laboratorio porque me dijo, mira, la verdad que esto es un trabajo que es para gente más avanzada, pero sos el único que se tomó la molestia de venir y volverme loco preguntándome qué era cada cosa y que tenía ganas de aprender. Entonces yo creo que por ahí eso es lo que más se valora, el mostrarse proactivo, mostrarse con la mente abierta, con ganas de aprender, de crecer, de socializar y tirar para adelante como equipo. Programas como Pivot tienen alguna fuerza en la creación de contenido animado. Esa es una pregunta. Yo, la verdad que, por ejemplo, el Mojo me parece un programa súper
súper amistoso para lo que es animación 2D. Y que también te permite hacer muchas cosas en tradicional, por ejemplo. Es un programa muy intuitivo que se aprende muy rápido. Literalmente, yo les digo, para empezar a trabajar con My Story Animator, con 24, 48 horas lo saqué para adelante en el programa lo más bien. Obviamente, uno a medida lo sigue trabajando va puliendo cosas, pero no sabría realmente, no te quiero mentir tampoco, qué otro programa te puedo recomendar en este momento. Lo mismo, déjame si querés que investigue y te puedo dar una respuesta más clara. Igual repito esto, o sea, no tengan miedo de los software o no se casen con un software. Investiguen, jueguen, fíjense con cuál se sienten cómodos, pero sobre todo, vuelvo a lo mismo. Den mucha importancia a los principios, a la teoría de animación, la teoría de creación de personajes, de composición, de color, de formas. Hay un libro, ahora estoy tratando de acordarme el nombre, que era muy lindo, que era de una diseñadora gráfica norteamericana que se dedicaba a lo que eran cuentos infantiles. Y todo el libro era cómo ella ilustraba los cuentos infantiles en base al peso del dibujo, la paleta de colores, las formas. Y bueno, tengo que hacer un árbol. ¿Cómo hago que el árbol sea más grande? Y directamente hacía el tronco y no mostraba dónde terminaba el árbol. Tengo que mostrar que Caperucita está acá caminando por el bosque. ¿Cómo posiciono el logo? ¿Con qué forma predominante va a estar el logo? Estoy tratando de hacer memoria del nombre, pero no me estoy acordando ahora. Pero es volver a eso, volver a las figuras geométricas casi. Porque si uno sabe bien cómo contar algo con pocas líneas, con pocos recursos, entonces después utilice el programa que utilice y lo va a saber resolver. Dino, muchas gracias por tu No, gracias a ustedes. participación. Estamos absolutamente complacidos de conocer todo tu proceso formativo. Realmente es muy motivante para nosotros tener la participación de una persona que ya está completamente vinculada en el medio y sobre todo pues que reivindicamos pues todo el proceso de animación que se lleva, ¿no? Entonces es muy importante, como tú dices, apropiarnos de los principios de animación, jugar mucho con los bocetos para llegar ya a la pieza que vamos a llevar a animación y sobre todo tú nos refuerzas la importancia del trabajo en equipo, ¿cierto? Pues como animadores, digamos que al principio, al aprender, estamos como storyboard, el programa y yo, pero tú nos refuerzas la importancia de vincularnos, de trabajar de manera grupal y de apoyarnos desde cada una de las áreas, ¿no? Entonces, esto para nosotros es completamente valioso y te agradecemos enormemente tu participación. Entonces, muchísimas gracias también a Edward por brindarnos la oportunidad de tenerte aquí en esta sesión y cualquier cosa, pues estaremos en contacto contigo para preguntarte o una voz de aliento o de motivación que evidentemente nos has llenado de gratificación esta noche. Entonces, muchísimas gracias a ti por tu presencia y, y esperamos pues que en algún momento se nos crucen nuestros caminos también y podamos trabajar de manera idónea y que pues en algún momento, viendo la posibilidad, proyectos y demás se puedan cruzar. Muchísimas gracias por tu participación y pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que fue un gusto poder compartir un poco todo lo que uno hace, porque refuerzo esto, uno hace para con el otro. Si yo hago una película y la guardo en un cajón, entonces para eso no hubiera hecho nada si lo hago para mí solo. La Correcto. chance esta de poder mostrar y contar lo que uno hace siempre
me parece más que valiosa. Y después si tienen alguna duda o lo que sea, me pueden hacer llegar. Por lo que no tengo drama en aportar un poquito más siempre que sea necesario. Bien. Ay, muchísimas gracias, Dino. Muchísimas gracias a todos los aprendices que están conectados el día de hoy. Por favor, los chicos de la ficha 272-1273, la instructora de inglés está esperándolos en la otra sala, entonces por favor vayamos migrando. Les daré el llamado a ustedes el próximo lunes, ¿listo? Y para la ficha 93 les estaré comentando si alcanzo a programarnos el día sábado. Más tardar les estaré comunicando mañana. ¿Listo? Sigan en sus procesos, cualquier duda o inquietud pues me comentan, ya con una de las fichas estamos en proceso final y nos gustaría, Dino, invitarte para que conozcas nuestra intervención final, la presentación de nuestros proyectos finales. Es el 1 de julio, entonces de manera virtual, también en una sala chat de 7 de la noche. Si de pronto tuvieras la oportunidad de apoyarnos o de revisar los trabajos, sería completamente gratificante para nosotros. Entonces te hacemos la invitación, si de pronto nos puedes acompañar. Muchísimas gracias a todos y seguiremos trabajando pues en nuestros procesos. Hasta luego, feliz noche, que estén muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Chao, gracias.